La caja con el vestido estaba aún sobre la cama cuando sonó el teléfono. Lo había mandado planchar ese mismo día, con una nota clara que quede impecable. Como para una reina, no era un vestido lujoso, pero lo había elegido con cuidado, azul profundo, de mangas 3/4 y caída suave. El tipo de tela que no brilla demasiado, pero que deja huella. Quería verme bien, pero sin opacar, aportar, no estorbar, como toda la vida. Había invertido más de 200.000 Alice en aquella boda. Había firmado cheques con una sonrisa, como quien entrega algo sagrado. El salón, el vestido de novia, la comida, los músicos, los arreglos florales, la luna de miel, todo lo que Celeste había soñado desde pequeña. Yo me había asegurado de hacerlo realidad. Lo hacía porque era mi hija, porque era mi deber, porque era mi forma de decir aquí estoy, todavía, por ti. Tomé el móvil sin pensar. La pantalla mostraba su nombre Celeste. No llamó, mandó un mensaje. Mamá, no hace falta que te quedes a la fiesta, solo ven a la ceremonia. No te lo tomes a mal, es por logística. Lo leí 2 veces, 3. Sentí el zumbido en el pecho. Logística. Qué palabra tan fea para decir no te queremos cerca. Dejé el móvil sobre la colcha y me senté en el borde de la cama. Sin quitarle los ojos al vestido. Me ardían los ojos. Pero no lloré. No tenía lágrimas para esa clase de dolor. Solo un silencio espeso, como cuando sabes que has perdido algo, pero no sabes aún qué parte de ti se fue con ello. Me quedé allí un buen rato. Recordé los turnos dobles en el hostal, los inviernos sin calefacción, las navidades sin regalos, todo para darle a ella lo que yo nunca tuve. Y ahora, esto, a las 11:46 de la noche. Llamé al banco. Busqué el número del último cheque emitido cuando me preguntaron el motivo para detener el pago. Respondí sin pestañear, porque el servicio por el que iba a pagar ya no es necesario. Colgué y me quedé mirando la lámpara del techo, donde bailaban sombras. Mañana me pondré el vestido de todos modos, pensé, pero no para que me vean, sino para recordarme que todavía puedo sostenerme de pie. Llegué 15 minutos antes de la hora indicada. El jardín donde se celebraría la ceremonia estaba decorado con telas marfil, flores blancas y guirnaldas doradas. Todo lucía impecable. Tal como Celeste lo había soñado, cada detalle había salido de mis manos, de mis ahorros, de mis madrugadas, pero nadie me esperaba. Los primeros en cruzarse conmigo fueron los del equipo de protocolo. Me miraron de arriba abajo. Revisaron la lista sin encontrar mi nombre y me ofrecieron una sonrisa automática antes de indicarme una fila lateral. Alejada del pasillo central, no dije nada. Me senté sola, con las manos cruzadas sobre las rodillas. El vestido azul me envolvía como un recuerdo que no quería soltarse. Los invitados comenzaron a llegar. Risas suaves, abrazos medidos, nombres pronunciados con exagerada familiaridad. Vi a Carmina llegar del brazo de su marido. Llevaba un conjunto carísimo y un peinado que parecía más una escultura que una decisión estética. Pasó a mi lado sin mirarme. Luego, al notar mi presencia, se giró con una sonrisa de compromiso. «Qué bien que no te quedes para el cóctel», dijo. «Aquí somos gente de otro tipo». Me limité a mirarla. Ni siquiera dolió. Era solo la confirmación de lo que ya sabía. La ceremonia fue breve. Celeste estaba preciosa, radiante. Su sonrisa era la misma que tenía de niña cuando pedía algo que sabía que no debía. Me pregunté si en algún momento cruzaría la mirada conmigo, si recordaría lo que costó llegar hasta ese día. No ocurrió. Al finalizar, los aplausos estallaron. Vi cómo se acercaban a felicitar a la nueva familia. Carmina abrazaba, sonreía, recibía elogios. Yo permanecí sentada en mi rincón, invisible. Nadie me llamó, nadie me presentó, nadie mencionó quién había financiado aquella postal de revista. Me levanté lentamente.
El jardín empezaba a vaciarse mientras todos se dirigían al salón del banquete. Yo caminé despacio hacia la salida, con los zapatos hundiéndose en la hierba, como si el suelo mismo me tragara sin hacer ruido. Desde lejos, vi cómo los camareros empezaban a montar las bandejas de mariscos. Pensé en lo que costaron, pensé en todo, y seguí caminando. No sé por qué decidí entrar. Tal vez fue por testarudez, tal vez porque, después de todo lo vivido, quería ver con mis propios ojos lo que había ayudado a construir. El salón era amplio, con lámparas de cristal y mesas redondas vestidas con manteles de lino. Todo olía a caro. Me acerqué a una de las azafatas y le pregunté por mi lugar. Ella buscó en la lista con la mirada esquiva. Mesa 12, dijo, justo al fondo, al lado del acceso de servicio. Caminé hasta allí, como si me hubieran asignado una esquina del mundo. La mesa estaba completa, 2 tíos del novio, una pareja que no conocía y una señora mayor que dormitaba sobre su copa de vino. Frente a mí, la puerta que daba a la cocina se abría y cerraba con un golpe seco cada vez que un camarero entraba con bandejas. Carmina pasó junto a nuestra mesa en un momento. Se detuvo, tomó una copa de champán y dijo, con ese tono tan suyo, ¿has visto el vestido? Lo encargamos desde Milán. Un regalo de la familia del novio. Celeste se lo merecía. La copa me tembló en la mano. Ese vestido lo había pagado yo, hasta la última puntada. Lo elegimos juntas, o eso pensé. Pero ahora parecía que todo lo que venía de mí debía ser invisible, incluso la tela. La vi de lejos, en el centro del salón, rodeada de flashes y felicitaciones. Celeste reía como una actriz de telenovela. Yo conocía esa risa. Era la que usaba cuando tenía miedo, cuando sabía que estaba fallando y no quería que nadie lo notara. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Me miró, pero no me vio. Luego giró la cara hacia otra cámara y volvió a sonreír. Tomé un sorbo de agua. No quería vino. No quería tragarme también el orgullo. Me limpié las comisuras de los labios con la servilleta y respiré hondo. Por un momento creí que podía contenerlo todo. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años en silencio, empezaba a crujir. Y no sabía cuánto más iba a resistir. Volví a casa antes de que sirvieran el primer plato. Me quité los zapatos con las manos temblorosas y colgué el vestido con cuidado. Como si aún mereciera respeto, me senté frente al teléfono fijo del recibidor, el mismo de siempre, con el cable algo torcido, y marqué el número del banco. Buenas tardes. Necesito confirmar que el último cheque emitido sigue bloqueado. Dije. Sí, señora Bujanda. El pago por $48,000 fue cancelado anoche. Tal y como usted solicitó, ningún movimiento ha sido autorizado desde entonces. Perfecto, gracias. Colgué y me quedé unos segundos mirando mis propias manos. No sentía rabia, tampoco pena. Era otra cosa. Una suerte de claridad que dolía y aliviaba a la vez. El tipo de silencio que llega después de una tormenta. Cuando las ramas ya están rotas, pero por fin todo está quieto. Fui hasta el escritorio. Saqué una carpeta azul donde guardaba los papeles del fondo universitario de Iliana, mi nieta, la única que me seguía abrazando sin mirar a los lados. Su padre, mi hijo Bruno, ya no estaba, pero ella tenía sus ojos y su nobleza. Entré a la banca digital. Lo hice sin titubeos, en menos de 5 minutos. Transferí el dinero restante a su nombre. No lo pensé 2 veces. Si alguna vez tuve claro a quién quería ver volar en esta familia, era a ella. Luego marqué el número de Valeria Viso, mi abogada de confianza. Leonora, ¿todo bien? Necesito dejar constancia escrita de todo lo que he pagado de esta boda, le dije. No por si reclaman, por si alguien intenta manipular la historia. Entendido. ¿Quieres que nos reunamos mañana? Sí. Y por favor, incorpora también los pagos anteriores. No quiero que olviden que fui yo quien sostuvo esto durante años. Apuntamos hora y lugar. Antes de colgar, Valeria me preguntó si lo hacía por venganza. No respondí. Lo hago para dejar de culparme por defenderme. Cuando cerré la carpeta azul,
Sentí algo parecido a ligereza. No era felicidad, aún no, pero era algo más firme que el miedo. Era el comienzo de otra manera de estar en pie. Me desperté temprano, como si aún tuviera algo que preparar. Preparar, qué palabra inútil a estas alturas. Ya todo estaba hecho, y también todo estaba dicho, aunque a veces el silencio suena más fuerte que cualquier grito. Me vestí con calma, el mismo vestido azul, el mismo peinado sencillo, pero algo en mí ya no era el mismo. Caminé hasta la iglesia con la cabeza alta, sin esperar sonrisas, ni gestos amables. Ya no necesitaba aprobación. Solo quería ver, con mis propios ojos, lo que ocurre cuando se construye un castillo sobre la ingratitud. La ceremonia se celebró sin incidentes. Celeste y Lorenzo pronunciaron sus votos entre lágrimas contenidas y flashes de fotógrafos. Yo me senté en el último banco. Nadie se giró a buscarme. Nadie mencionó mi nombre. Pero la verdadera escena empezó después. En el lugar de la recepción, al llegar, los invitados comenzaron a agolparse en la entrada. Algo no estaba bien. El acceso cerrado, sin personal. Vi al florista salir con cajas aún llenas. El grupo musical cargaba sus instrumentos de vuelta a la furgoneta. Un camarero discutía con alguien por teléfono. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Sin pago. No hay servicio. Lo siento. No vamos a montar nada. Carmina apareció poco después, jadeando, con el móvil en alto y el rímel deslizándose por la comisura de un ojo. Detrás de ella, Celeste, hermosa, confundida, sudando dentro de su propio cuento de hadas. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las flores?, gritó Carmina. Sin importarle quién escuchara, vi a Celeste marcar un número. Sabía cuál. Vi cómo su rostro se descomponía cuando nadie contestaba. En medio del caos, me quedé de pie. A cierta distancia, nadie me vio llegar. Nadie se dio cuenta de que estaba ahí. Algunos invitados empezaron a murmurar. Otros se marcharon. No hubo brindis. No hubo música. Solo el eco de lo no dicho. Yo no dije nada. No hice nada. Solo observé. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Una paz dura. Sí, pero mía. Absolutamente mía. No tardaron en encontrarme. Yo seguía de pie, cerca de la fuente vacía, donde antes debía ir la mesa del cóctel. Celeste caminaba rápido hacia mí, con la cola del vestido enredándose entre sus pasos, detrás. Carmina. Parecían dos mujeres arrastradas por un incendio que no entendían cómo había empezado. «¿Fuiste tú?», me preguntó mi hija, sin aire, con los ojos desbordados. «¿Cancelaste el pago?», asentí. No había razón para mentir. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Carmina se interpuso. Altiva, egoísta y patética. Lo hiciste por celos, porque ya no eras el centro, porque no soportas vernos felices. La escuché sin pestañear. Dejé que dijera cada palabra como quien vacía una copa con veneno, convencida de que la otra será quien se envenene. Pero no. Yo no me iba a romper. Ya no. No lo hice por celos, ni por venganza, dije, sin elevar la voz. Lo hice porque esta boda fue construida con mi trabajo, con mi sacrificio y con mi humillación. Y decidí no seguir pagando para ser invisible. Celeste abrió la boca, pero no encontró palabras. Todo lo que hay aquí, desde el mantel hasta el anillo que llevas puesto, salió de mis manos, y aún así, decidiste sentarme al fondo, callarme, esconderme, me borraste del cuadro. Celeste, pero fui yo quien compró el marco. Una joven, que ni siquiera conocía, tenía el móvil en alto, grababa. No me importó. No quiero tus gracias, no quiero tu culpa. Solo quiero que recuerdes que, cuando te olvides de quién te levantó, la caída siempre será más larga. Dicho eso, di media vuelta. No corrí, caminé con calma entre los murmullos, entre las caras tensas, entre la incomodidad de los que no sabían si seguir fingiendo o aplaudir.
Esa noche, ya en casa, recibí un mensaje de Iliana con un enlace. Lo abrí. Era el video. Más de 100.000 reproducciones en menos de 4 horas. Madre excluida, responde con dignidad. Y el mundo la escucha. Lo vi sin lágrimas, solo con un nudo quieto en el pecho. Tal vez, por fin empezaba a deshacerse, poco después de aquel día. Tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Vendí el hostal. No fue fácil. Aquellas paredes habían sido mi refugio, mi sustento, mi segundo hijo, pero también cargaban con cada noche en vela, cada lágrima en silencio, cada renuncia que había hecho creyendo que todo eso tenía sentido mientras cuidara de otros. Ahora, por primera vez, quería cuidar de mí. Encontré una casa pequeña en la costa de Almería, blanca, con ventanas amplias y olor a sal. No tenía lujos, pero bastaba. Una cocina donde el sol entraba entero por las mañanas. Una habitación con espacio justo para mí y mis libros. Y un porche desde donde podía ver cómo el mar respiraba. Empaqué en silencio. Dejé atrás muebles, vajillas, mantas. Me llevé lo esencial: 3 álbumes de fotos, la cafetera de hierro fundido que había sido de mi abuela y una caja con postales que nunca me atreví a enviar. Al fondo de una de las maletas, escondida entre los jerseys de lana, encontré una postal que no reconocía. No tenía sobre, solo una frase en letra firme: gracias por no olvidarte de mí. Iliana. Me quedé un buen rato sentada con la postal en las manos. Aquel pedazo de cartón decía más que todos los discursos de Celeste juntos. Iliana no me debía nada, y aún así me daba todo: presencia, gratitud, afecto verdadero. Esa noche, en mi nueva casa, me preparé una tortilla con queso y abrí una botella de vino. Comí en silencio, mirando las olas desde la ventana, con la sensación de estar estrenando algo más que una vivienda. No sentía tristeza, ni siquiera soledad. Era como si, por fin, pudiera escucharme sin el ruido de los deberes, las culpas, los reproches heredados. Era la primera vez, en décadas, que me sentía simplemente yo, sin títulos, sin funciones, solo Leonora en presente. Y mientras doblaba la manta que había traído para el sofá, pensé en que quizás, al final, nunca fue demasiado tarde para empezar. El buzón de la casa nueva era pequeño, de esos de lata pintada que chirrían al abrirse. Lo revisaba poco. Allí solo llegaban cuentas de agua, folletos de inmobiliarias y alguna que otra postal extraviada. Pero aquel día, entre papeles sin alma, encontré un sobre color marfil, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Me senté en la mecedora del porche antes de abrirlo. El mar estaba quieto, como si contuviera el aliento. Dentro había una hoja doblada con precisión, sin membrete, sin firma al final, pero no hacía falta. Era Carmina. Leonora, no espero que me perdones, ni que contestes. He tenido tiempo para pensar desde la boda, tiempo para mirar de frente lo que no quise ver. Siempre pensé que criar a Celeste entre lujos era protegerla, que alejarla del dolor era quererla, pero solo la convertí en alguien incapaz de reconocer lo valioso si no lleva etiqueta. Tú le diste más de lo que yo jamás habría sabido dar. Trabajo, raíces, sacrificio, y ella te pagó con desprecio. No estoy orgullosa, pero te escribo porque, en medio de todo aquel caos, la única mujer que no gritó, que no perdió la compostura, que se mantuvo firme, fuiste tú. Ahora entiendo que la única mujer con dignidad en esa boda eras tú. No lloré, no lo necesitaba. Guardé la carta dentro de un libro, entre las páginas de una novela que nunca terminé, no porque pensara releerla, sino porque era el lugar justo para los actos que llegan tarde entre las cosas que ya no hacen falta, pero que uno conserva por respeto a la memoria. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire marino rozaba las cortinas como una caricia,
y mientras el mundo seguía girando sin pedir permiso. Pensé que no había dolor más suave que aquel que uno ya aprendió a soltar. El vestido de celeste seguía guardado en mi armario, envuelto en una funda de satén que parecía contener algo sagrado. Me lo habían enviado semanas después de la boda, sin nota, sin explicación, como quien devuelve una prenda prestada que ya no sirve. Al principio no supe qué hacer con él. Durante días evitaba mirarlo, pero siempre acababa abriendo el armario y sintiendo su peso, aunque no lo tocara. Una mañana, mientras leía el periódico, vi un anuncio pequeño al final de una página. Una fundación organizaba una subasta benéfica para financiar hogares de acogida para mujeres mayores en situación de abandono. Mujeres como yo. Pensé, mujeres que también habían sido útiles hasta que dejaron de serlo. Llamé al número que aparecía en la esquina inferior del recorte. Les ofrecí el vestido. Lo recogieron sin muchas preguntas. Me pidieron, eso sí, una pequeña nota con la historia del objeto. No quise dar nombres, solo escribí: este vestido costó más de lo que valía, no en dinero, sino en dignidad. Hoy lo entrego con la esperanza de que sirva para proteger a otras mujeres que, como yo, se cansaron de ser invisibles. Una semana después, vi la noticia en la sección local, una fotografía del vestido colgado en el centro del salón de actos. No decía mi nombre completo, pero sí bastaba con el titular para saber de quién se trataba. Madre convertida en símbolo de dignidad silenciosa. Lo recorté y lo pegué en la contraportada de uno de mis libros de cocina. No por vanidad, por memoria. Esa noche preparé arroz con limón, como hacía años no cocinaba, mientras la olla hervía. Pensé en cuántas veces había servido platos sin sentarme a comer. Ahora, por fin, tenía tiempo para masticar despacio, y mientras ponía la mesa, con una copa de vino y solo un cubierto, supe que no hacía falta brindar para celebrar. A veces, el brindis es poder cerrar la puerta, sin rencor. Había pasado justo un año. El mar seguía igual. ¿Yo? No. Cada mañana tenía su propio ritmo: el café con canela, las plantas del porche, el cuaderno donde anotaba palabras que ya no dolían. Había aprendido a no esperar sobres y, por eso, cuando lo encontré, su presencia me sorprendió más que su contenido. Sin remitente, sin logo, solo mi nombre, escrito con una caligrafía que reconocería incluso a oscuras. Lo abrí en la cocina. Con las manos secas de regar los geranios, era una sola hoja, nada más. Ningún perfume, ningún adorno, solo tinta negra y frases medidas. Mamá, durante mucho tiempo creí que debías parecerte a los demás para estar a la altura. Me enseñaron a avergonzarme de lo real. Y tú eras demasiado real. Tus manos manchadas, tus respuestas francas, tu forma de no fingir. Me avergoncé de ti porque me enseñaron que la verdad había que esconderla. El día que todo se cayó, las flores, la música, los brindis, entendí, por primera vez, lo que era el amor, no el de revista, el verdadero, el que no se cobra, el que no se nombra. No te escribo para pedirte perdón. No me atrevo aún. Solo quiero que sepas que te veo, que ahora, sí, te veo. Celeste, volví a leerla 2 veces más. No lloré. No supe si sentí alivio o tristeza. Quizá ambas cosas al mismo tiempo. No guardé la carta. Tampoco la rompí. La dejé sobre la mesa, con las esquinas bien alineadas, como si no quisiera que se moviera por sí sola. Salí al porche sin chaqueta. La brisa era templada. Caminé hasta la playa, descalza, dejando que la arena se pegara a mis pasos. No pensaba en volver, no pensaba en responder. Pensaba en lo distinto que se ve todo cuando una aprende a habitarse por dentro. Y cuando el sol empezó a caer, con ese tono naranja que solo existe en el sur, entendí que a veces el mayor acto de amor no es abrir la puerta, sino no volver a cruzarla.